En su segundo día en Turquía, el Papa León XIV y el Patriarca Ecuménico Bartolomé I conmemoran los 1700 años del Concilio de Nicea. A recordar el Concilio de Nicea, el Papa llama a rechazar cualquier uso de la religión para justificar la guerra y llama a la fraternidad y al diálogo entre los pueblos. Ante el pequeño número de católicos en Turquía, el Papa anima al clero y a los consagrados recordando que la lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha recibido ya a 3 papas en sus años en el poder. Un analista explica las claves de su gobierno y cómo se respetan los derechos de los cristianos en Turquía. En una residencia de ancianos dirigida por religiosos en Estambul, el Papa León subraya que el secreto de la caridad cristiana está en la cercanía y la atención concreta a cada persona. Ahora, Natalie, terminando la semana, pero siguiendo paso a paso al Papa León. Así es, Ed, y lo hacemos con toda la información desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el Día de Santa Catalina Labouré empezamos las noticias con el segundo día del Papa León XIV en Turquía, cumpliendo su primera gira apostólica. Nuestra corresponsal Paola Flynn nos cuenta las actividades del Papa en Estambul. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse El Papa llegó en helicóptero a Iznik, la antigua ciudad de Nicea, para reunirse con el Patriarca Ecuménico Bartolomé en las excavaciones arqueológicas de la antigua Basílica de San Neófito. Ahí el Papa León XIV subrayó que el camino hacia la comunión implica una propuesta que es compartida por todas las iglesias cristianas y comunidades alrededor del mundo, incluyendo aquellas que no profesan el credo constantinopolitano en su liturgia. Fe en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, de la misma naturaleza que el Padre. Es un vínculo profundo que ya une a todos los cristianos. En este sentido, citando a San Agustín, en el contexto ecuménico también podemos decir que aunque los cristianos somos muchos, en el único Cristo somos uno. El Papa explicó que esta base debe convertirse en amor mutuo y diálogo ecuménico, una invitación a superar el escándalo de las divisiones que tristemente aún existen. Añadió que cuanto más reconciliados estén los cristianos, más testigos serán de Cristo. El Papa explicó que este mensaje no es solo ecuménico, sino también de fraternidad entre los pueblos. Dijo que el credo llama a reconocer a Dios como un solo Padre, pero que no es posible reconocerlo como tal si no se reconoce al otro como hermano. Debemos rechazar firmemente el uso de la religión para justificar la guerra, la violencia o cualquier forma de fundamentalismo o fanatismo. En cambio, el camino a seguir es el del encuentro fraterno, el diálogo y la cooperación. El patriarca Bartolomé subrayó la relevancia del concilio del 325 después de Cristo, del cual surgió el credo que ahora profesa la Iglesia. En Nicea, la historia fue testigo de la eternidad, del hecho de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es Dios verdadero, de la misma naturaleza que el Padre. Consagrado en el credo de Nicea, tales expresiones destilan y presentan a todos la fe de los apóstoles. El patriarca añadió que este encuentro no es únicamente un recordatorio del pasado, sino que se convierte en un testimonio vivo de la misma fe expresada por los padres de Nicea, un retorno a la fuente de la fe cristiana para seguir adelante. Luego, ambos líderes religiosos recitaron juntos el credo niceno-constantinopolitano, un momento que pasará a la historia. Esta mañana el Papa visitó la Catedral del Espíritu Santo, donde se reunió con obispos, sacerdotes, diáconos y consagrados para un momento de oración juntos. Durante el encuentro pidió a los representantes de la Iglesia en el país recordar los orígenes de la Iglesia primitiva, quienes eran pocos, pero llevaron su misión a los confines del mundo. La iglesia que vive en Turquía es una pequeña comunidad que, sin embargo, sigue siendo fecunda como semilla y levadura del reino. Por eso os animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza, que confía, basada en la fe y en la unión con Dios. De hecho, es necesario dar testimonio del Evangelio con alegría y mirar al futuro con esperanza. Tras este encuentro, visitó la Casa de Acogida para los Ancianos, gestionada por las Pequeñas Hermanas de los Pobres, una congregación internacional presente en más de 30 países.
En la capilla de la casa le esperaban unas 100 personas, entre operadores y asistidos. El Santo Padre agradeció a las hermanas por su labor, que añadió requiere paciencia y oración, y se dirigió a los que residen en la casa de acogida con estas palabras. En muchos contextos sociales, donde predominan la eficiencia y el materialismo, se ha perdido el sentido del respeto a las personas mayores. En cambio, la Sagrada Escritura y las buenas tradiciones nos enseñan que, como solía repetir el Papa Francisco, los ancianos son la sabiduría de un pueblo, una riqueza para sus nietos, para las familias, para toda la sociedad. Al final del día, el pontífice emprendió su camino a Estambul, donde mantuvo un encuentro privado con los obispos del país y cenó con ellos. Paola Flynn, EWTN Noticias. En su segundo día en Turquía, el Papa León XIV se reunió con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y agentes pastorales que sirven a la comunidad católica del país, que comprende alrededor de 33.000 fieles, es decir, el 0,04% de la población, según la Santa Sede. Escuchemos la homilía del Santo Padre en la Catedral del Espíritu Santo, vinculando la desafiante misión en Turquía. Hoy son ustedes la comunidad llamada a cultivar la semilla de la fe que desde Abraham, los apóstoles y los padres de la Iglesia nos han sido transmitida. La historia que nos acontece no es simplemente para recordar y después archivar en un pasado glorioso, mientras observamos resignados cómo la Iglesia Católica se ha reducido numéricamente. Al contrario, estamos invitados a adoptar la mirada evangélica iluminada por el Espíritu Santo. Y cuando miramos con los ojos de Dios, descubrimos que Él ha escogido el camino de la pequeñez para descender en medio de nosotros. Este es el estilo del Señor que todos estamos llamados a testimoniar. Esta lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia. En efecto, esta fuerza no reside ni en sus recursos, ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social. La Iglesia, al contrario, vive de la luz del Cordero y reunida en torno a Él, es impulsada por el poder del Espíritu Santo en los caminos del mundo. En esta misión, la Iglesia está llamada a confiar constantemente en la promesa del Señor. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. La Iglesia que vive en Turquía es una pequeña comunidad que, no obstante, permanece fecunda como semilla y levadura del reino. Por eso los animo a cultivar una actitud espiritual, de esperanza, confiada, fundada en la fe y en la unión con Dios. Es necesario ciertamente dar testimonio del Evangelio con alegría y mirar hacia el futuro con esperanza. Algunos rasgos de esta esperanza ya están presentes. Pidamos entonces al Señor que los sepamos reconocer y cultivar. Otros quizá tengan que ser expresados por nosotros de manera creativa, perseverando en la fe y en el testimonio. Entre los signos prometedores más hermosos me vienen a la mente los muchos jóvenes que tocan a las puertas de la Iglesia Católica, trayendo consigo sus preguntas y sus inquietudes. A tal propósito, los exhorto a continuar con el riguroso trabajo pastoral que llevan a cabo. Del mismo modo, los invito a escuchar y acompañar a los jóvenes y también a atender aquellas áreas en las cuales la Iglesia de Turquía está llamada a trabajar de modo particular. El diálogo ecuménico e interreligioso, la transmisión de la fe a la población local, y el servicio pastoral a los migrantes y refugiados. La presencia tan significativa de los migrantes y refugiados en este país, en efecto, supone para la Iglesia el desafío de acoger y servir a aquellos que se encuentran entre los más vulnerables. Al mismo tiempo, esta Iglesia está formada por extranjeros y, de hecho, muchos de ustedes, sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral, proceden de otras tierras. Esto requiere de su parte un compromiso especial con la inculturación, que la lengua, los usos y las costumbres de Turquía se conviertan cada vez más en los suyos. La comunicación del Evangelio pasa, de hecho, por esta inculturación. Y fuera de la Catedral del Espíritu Santo en Estambul, lugar del encuentro entre el Papa León y el clero, cientos de fieles esperaban al Santo Padre para saludarlo y expresarle la alegría por su presencia. En el patio de la catedral, entre los fieles, había estudiantes españoles, polacos y africanos, así como un grupo de sacerdotes de Texas. Escuchemos sus expectativas. Estoy muy emocionada. Estaré muy feliz de ver al Papa. Es la primera vez que tengo esta oportunidad en Turquía, por supuesto, así que no tengo palabras. Estoy muy feliz de corazón.
Creo que es importante que Turquía se una en una sola mesa, la mesa eucarística, y oremos juntos a un solo Padre Celestial. Creo que también es un buen momento para reflexionar sobre nuestro credo, en qué creemos, como hace 1700 años, cuando los obispos se preguntaron, ¿en qué creemos realmente? Creo que esto es muy importante, incluso hoy en día, para reflexionar sobre nuestra fe, nuestra espiritualidad, y tal vez obtener algún resultado de ello. Saben que traer al Señor, traer a Cristo, también es un mensaje de esperanza, incluso para el pueblo de Turquía, aunque la mayoría sea islámica. Pero en cierto sentido la iglesia aquí es pequeña, parece insignificante, y la visita del Papa León puede animar al cristianismo y a la pequeña comunidad que está aquí a seguir adelante, a caminar en la fe y algún día ver los frutos que el Señor puede traer a esta tierra. En su visita a la residencia de ancianos de las Hermanitas de los Pobres, el Papa agradeció a las religiosas la acogida a los adultos mayores. Escuchemos sus palabras. Se llaman Hermanitas de los Pobres, un nombre hermoso y que da que pensar. Sí, el Señor no las ha llamado solo para asistir o ayudar a los pobres, las ha llamado a ser sus hermanas, como Jesús, a quien el Padre envió no solo para ayudarnos y servirnos, sino para ser nuestro hermano. Este es el secreto de la caridad cristiana. Antes que ser para los demás, se trata de estar con los demás, en un compartir basado en la fraternidad. La segunda reflexión me la sugieren ustedes, queridos huéspedes de esta casa. Ustedes son adultos mayores, y esta palabra mayor hoy corre el riesgo de perder su significado más verdadero. En muchos contextos sociales, donde domina la eficiencia y el materialismo, se ha perdido el sentido del respeto por las personas mayores. En cambio, la Sagrada Escritura y las buenas tradiciones nos enseñan que, como solía repetir el Papa Francisco, los ancianos son la sabiduría de un pueblo, una riqueza para los nietos, para las familias, para toda la sociedad. El Papa León XIV se trasladó a Seisnik, donde hace 1700 años tuvo lugar el Concilio Ecuménico de Nicea. El Papa participó en una oración ecuménica junto al patriarca Bartolomé I, un gesto significativo para el camino hacia la unidad de los cristianos. Escuchemos. Esta pregunta interpela de manera particular a los cristianos que corren el riesgo de reducir a Jesucristo a una especie de líder carismático o superhombre, una tergiversación que al final conduce a la tristeza y la confusión. Al negar la divinidad de Cristo, Arrio lo redujo a un simple intermediario entre Dios y los seres humanos, ignorando la realidad de la encarnación, de modo que lo divino y lo humano quedaron irremediablemente separados. Pero si Dios no se hizo hombre, ¿cómo pueden los mortales participar de su vida inmortal? Esto estaba en juego en Nicea y está en juego hoy. La fe en el Dios que, en Jesucristo, se hizo como nosotros para hacernos llegar a participar de la naturaleza divina. En efecto, la fe en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, de la misma naturaleza del Padre, es un vínculo profundo que ya une a todos los cristianos. Partiendo de la conciencia de que ya estamos unidos por este profundo vínculo, a través de un camino de adhesión cada vez más total a la palabra de Dios, revelada en Jesucristo y bajo la guía del Espíritu Santo, en el amor recíproco y en el diálogo, todos estamos invitados a superar el escándalo de las divisiones que lamentablemente aún existen y a alimentar el deseo de la unidad por el que el Señor Jesús rezó y dio su vida. Cuanto más reconciliados estemos, tanto más podremos los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo, que es anuncio de esperanza para todos, mensaje de paz y de fraternidad universal que trasciende las fronteras de nuestras comunidades y naciones. La reconciliación es hoy un llamamiento que surge de toda la humanidad afligida por los conflictos y la violencia. El deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos. Existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión. Las religiones, por su naturaleza, son depositarias de esta verdad y deberían animar a las personas, a los grupos humanos y a los pueblos a reconocerla y practicarla. El uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, mientras que los caminos a seguir son los del encuentro fraternal, el diálogo y la colaboración.
and cooperation. Como se acostumbra en visitas papales, el Papa se ha encontrado con el presidente de Turquía, Erdogan, que ya se ha encontrado anteriormente también con dos papas, Benedicto XVI y Francisco, desde que está, de hecho, en el poder. Tiene muchísimo poder en Turquía, Turquía es importante en la región. Queremos entender mejor justamente este encuentro que ha tenido con el Papa y también el proyecto de Erdogan para la región. Y por eso estamos con Alberto Fernández. Él es un analista de temas de Medio Oriente y nos habla desde Washington. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias. Pues háblanos, Alberto, de este encuentro, los temas que se trataron y justamente qué dice de la relación entre la Iglesia, oficialmente representada por el Papa, y el gobierno turco. Bueno, claro, fue una reunión formal de protocolo diplomático, como se espera, y claro, entonces en ese sentido es algo muy obvio y lógico que se hizo. Ahora, claro, el encuentro es fascinante porque son dos figuras muy diferentes. El Santo Padre, el representante del cristianismo, y el presidente Erdogan, que es integrista islamista, o sea, es islamista de hace mucho tiempo, cuya política combina, yo diría, dos visiones. Hay la visión de la supremacía islamista de los hermanos musulmanes, del partido del presidente Erdogan, y también una muy fuerte visión del nacionalismo turco. O sea, si este régimen, el régimen en Turquía, estaría en Occidente, nosotros diríamos que es un régimen de extrema derecha. Pero claro, es en Medio Oriente y no usamos esos términos occidentales en Oriente. Claro, y vimos también que el señor Erdogan hizo referencia al hecho de que Turquía es una nación 99% musulmana, pero que siempre impulsa y promueve a las minorías. Sin embargo, un reciente informe de un grupo de derechos humanos dice que las cosas no son tanto así. Se permite la libertad religiosa, pero siempre y cuando seas prácticamente invisible en Turquía. Así es, o sea, hay muchos casos de represión contra cristianos en Turquía. No es siempre, vamos a decir, violencia, pero el Estado hace difícil la vida pública de los cristianos. O sea, desde cosas pequeñas como asaltando, agrediendo a alguien vestido de Santa Claus, de Padre Noel, en las calles de Estambul, que ha ocurrido en Turquía, a prohibiendo, vamos a decir, el envío de misioneros occidentales a Turquía, al mismo tiempo que el régimen de Turquía tiene una política de pregonar el Islam en Occidente. Y hay muchos fondos que van para la construcción de mezquitas, para el envío de religiosos a Europa, inclusive hasta Estados Unidos. Una de las mezquitas más grandes de Estados Unidos fue construida por el gobierno de Turquía en Maryland, cerca de la capital de Estados Unidos. Entonces, minimizar, tratar de poner los cristianos y los no musulmanes en una esquina y al mismo tiempo empujar una política del Islam político dentro y fuera de Turquía. Esa es la realidad. Claro, y eso nos habla también de aspiraciones más allá, por supuesto, del territorio de Turquía en la región. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, Turquía es, con o sin Erdogan, es un país con peso. Tiene peso político, tiene peso económico en Medio Oriente. Es una economía bastante desarrollada, entonces tiene bastante peso en lo que es construcción, crear industria. Tiene, por ejemplo, su propia industria militar, que ha sido un gran éxito. Pero al mismo tiempo Turquía tiene una visión política que empuja en la región. Número uno, como dije, el Islam político, o sea, el islamismo. Entonces apoya a partidos políticos islamistas, a milicias islamistas en lugares, vamos a decir, como Libia, como lo hizo en Siria, como lo hace en Irak. Y
también el pro-turquismo en países en donde hace 100 años, hace 400 años hubo una comunidad turca o sudo-turca o medio turca. También como en Irak y Siria y en Libia, también apoyando milicias étnicas de origen turca. Entonces también vemos siempre esa mezcla de la religión y el nacionalismo. Y claro, parte de eso es política en contra varios países. Entonces, muy en contra, por lo menos en lo que es el discurso político en contra de Israel. Y raro, siendo que Turquía es parte de la OTAN, también hay mucho discurso político en contra de Occidente y en contra de Estados Unidos. Claro, es interesante también que el Papa hizo referencia a la unión conyugal, la importancia de la unión conyugal, y Erdogan recibió eso con mucho agrado, diciendo que si no defendemos a la familia, no estamos defendiendo a la persona, comentó justamente el presidente turco. Bueno, claro, en ese sentido, él es como islamista, vamos a decir, es una posición más o menos conservadora, ¿verdad? Entonces, ser un musulmán sincero, como ser un cristiano sincero, es creer en ciertas cosas. Entonces no hay ninguna contradicción en ese sentido. En efecto, pues Alberto Fernández, gracias por ayudarnos a entender esta importancia del rol que juega Turquía en la región en ocasión del viaje del Papa. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Hacemos una pausa y al volver, Ali Akka, el turco que atentó contra San Juan Pablo II, abandona Iznik, escoltado por la policía antes de la llegada del Papa León. Además, los armenios católicos de Estambul esperan al Papa con el deseo de compartir con él un momento de oración y esperanza. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y Mehmet Ali Akka, el turco que atentó contra la vida de San Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en 1981, viajó a Iznik, antigua Nicea, con la intención de reunirse con el Papa León XIV en ocasión de su presencia por la conmemoración del primer concilio de Nicea. En declaraciones a la prensa, el turco calificó la visita papal como un evento extraordinario y expresó su deseo de poder conversar brevemente con León XIV. Pero Akka tuvo que dejar el lugar antes de la llegada del Papa. Se retiró de la ciudad escoltado por la policía el jueves por la noche. Y en la Catedral Apostólica Armenia, en Estambul, ya está todo listo para recibir al Papa León este domingo para orar con los católicos de Armenia. Se estima que 1,5 millones de armenios murieron durante los episodios de violencia que comenzaron en 1915 bajo el Imperio Turco Otomano. La visita del pontífice llega en un momento en que Armenia y Turquía avanzan hacia la normalización de sus relaciones diplomáticas. Escuchemos qué dicen los armenios sobre la llegada del Santo Padre. La visita del Papa a la Iglesia armenia en Estambul no cambia fundamentalmente la actitud de Turquía, pero pone de relieve que existe una nación armenia que fue la primera del mundo en adoptar el cristianismo. Nos honra y recuerda al mundo la situación de los armenios, que actualmente se encuentran en una situación bastante difícil. Ayudar a mantener contacto con diferentes iglesias es para mí algo positivo, sin embargo, no espero grandes cambios positivos. Oriente Medio es el nacimiento del cristianismo, por lo que necesita paz. Necesitamos la reconciliación entre las comunidades para que podamos vivir juntos en nuestra diversidad, pero también en un amor armonioso. Por eso creo que la visita de su santidad tendrá un gran impacto en nosotros, para que como comunidades cristianas comprendamos la importancia de unirnos. Cumplida su agenda en Turquía, este domingo el Papa León parte hacia el Líbano. En este país, 5 años después de la trágica explosión en el puerto de Beirut, los cristianos libaneses siguen luchando contra las secuelas del desastre, pero aferrados a su fe. En estas circunstancias le presentamos las diversas iglesias católicas que existen en este país y lo que hizo Cristo en su paso por el Líbano. 2020, una fuerte explosión de toneladas de nitrato almacenados en forma negligente en el puerto de Beirut. 218 muertos. Mireille Kouri recuerda a su hijo Elías, de 15 años, entre los fallecidos. ¿Sabes lo que me mantiene en marcha y creo que también muchas de las otras familias? Es nuestra fe. Vivo con la esperanza de volver a ver a mi hijo algún día y por lo tanto desde una perspectiva religiosa y espiritual, esta visita del Papa significa mucho.
En Líbano, de mayoría musulmana, los cristianos representan más del 30% de la población, siendo los católicos maronitas los más numerosos. Tienen entre sus filas a San Charbel, apreciado también por musulmanes. Según la constitución libanesa, el presidente del Líbano debe ser un católico maronita. Los 128 escaños parlamentarios se reparten equitativamente entre cristianos, musulmanes y drusos. Otras iglesias de ritos orientales en comunión con el Papa son los armenios, siríacos, caldeos y melquitas. El año pasado varios templos melquitas sufrieron los ataques de Israel contra Hezbollah. Ven con buenos ojos la llegada del Papa. Nos trae esperanza y firmeza en nuestra tierra, especialmente porque el sur es una tierra sagrada donde Jesucristo una vez caminó. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 7 que el Señor fue a la región de Tiro, en el sur del Líbano, y liberó de un demonio a la hija de una angustiada madre pagana. Luego pasó por Sidón. Por esta razón, Líbano es parte de Tierra Santa. No queremos decir que la visita del Papa es solo para los cristianos. La visita del Papa es una bendición y salvación para todo el Líbano. En el Concilio Vaticano II, los melquitas solicitaron la creación de un dicasterio para cuestiones ecuménicas. Hoy, la Iglesia cuenta con un dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Este sábado el Papa León celebra la misa en Estambul en el Volkswagen Arena con capacidad para más de 5.000 personas. No se pierda el documental El futuro del cristianismo en Turquía en el canal de YouTube de Así Prensa, una producción de EWTN. Nos despedimos viendo la afectuosa recepción de León XIV en Estambul. Hasta pronto. Today risks losing its truest meaning. We look forward to the resurrection of the dead and to the life in the ages to come.